Muchos sueñan con la posibilidad de mirar hacia el futuro, sin darse cuenta de la carga que conlleva tal don. A menudo, la persona solo observa los eventos, sin poder influir en ellos. Sabe que la desgracia es inevitable, y espera impotente su llegada. Una persona con tales habilidades experimenta estrés y sueña con no tener este don, pero no puede deshacerse de él de ninguna manera. Lucía descubrió por primera vez su habilidad a los 9 años, cuando su tía falleció. Una semana antes de este evento inesperado y aterrador, tuvo un sueño en el que una mujer desconocida le advertía sobre un accidente en el que su tía no sobreviviría. Por supuesto, la niña no tomó en serio esa información. Pero durante una clase escolar, de repente, vio la imagen frente a ella, el auto de su tía chocando contra un camión. Lucía incluso saltó de su silla asustada. Por la noche, le contó a su papá sobre lo sucedido, ya que él era el hermano de sangre de su tía. El hombre miró sorprendido a su hija y le dijo: «No se deben jugar ese tipo de juegos, esto no es una broma. No quiero volver a escuchar algo así de ti». Lucía se sintió muy herida de que su padre no le creyera. Intentó contarle a su madre, pero ella tampoco tomó en serio el relato de su hija. 5 días después, ocurrió el accidente, y fue entonces cuando la vida de Lucía se convirtió en una pesadilla. Sus padres la acusaron de inventar cosas malas que luego se hacían realidad. Sus propios padres llamaron a su hija bruja y la enviaron a vivir con su abuela. Lucía no entendía por qué las personas más cercanas y queridas, sus padres, no le creyeron. Pero su abuela Natalia entendía perfectamente a su nieta, y hablaba mucho con ella sobre esos temas. Le preguntaba a la niña cómo lo había visto, qué había sucedido antes de eso, y así sucesivamente. Lucía estaba feliz de poder hablar con alguien, estaba asustada por lo que había ocurrido y necesitaba apoyo y ayuda. La pequeña niña no sabía nada sobre personas con habilidades especiales. Así que Lucía siguió viviendo con su abuela. Natalia se convirtió en la única persona cercana en su vida. Sus padres rara vez la invitaban a su casa, pero ella seguía viviendo con su abuela. Después de aquel incidente de visiones, Lucía estuvo 5 años sin tener ninguna, pero luego ocurrió un evento extraño. Una niña de su clase desapareció, salió de la escuela pero nunca llegó a casa. Sus padres estaban angustiados, la policía la buscaba por todas partes, pero no había resultados. Aunque Lucía no era muy amiga de la niña desaparecida, se preocupaba sinceramente y quería ayudar en su búsqueda. Cuando Lucía regresaba de la escuela, vio una imagen en su mente, la compañera de clase desaparecida subiendo a un automóvil de color azul oscuro. Lucía memorizó rápidamente la matrícula del auto y llamó a la policía. Encontraron a la niña desaparecida esa misma noche. Los padres de la compañera de clase estaban agradecidos a Lucía por salvar a su hija. Fue la primera vez que valoraron su don, y ella se sintió feliz. Después de terminar la escuela, Lucía ingresó a la Universidad de Medicina. Pensaba que de esta manera podría ayudar más a la gente. Su abuela apoyó a su nieta en esta empresa, pero sus padres estaban en contra. Insistían en que Lucía debería convertirse en abogada o economista. Para ser una buena doctora, necesitas haber nacido con ese don, y tú no lo tienes, decían ellos. Pero Lucía estaba segura de la corrección de su elección y no los escuchaba. El estudio le resultaba fácil. Lucía asimilaba rápidamente el nuevo material, recordaba fácilmente los términos, los síntomas y las enfermedades. Disfrutaba de sus estudios. En tercer año, conoció a Samuel y se enamoró perdidamente. Se casaron 6 meses después. Lucía puso una condición ante su esposo desde el principio, primero el diploma, luego los hijos. Samuel estuvo de acuerdo. Unos meses después de la boda, Lucía volvió a ver una imagen en su mente. Su suegra estaba en el hospital, se sentía mal y pronto ya no estaría. Pero esta vez, Lucía decidió guardar silencio. Había aprendido bien esa lección, las malas noticias no son siempre recibidas como deberían ser. Para no pelearse con su esposo, no le dijo nada. Pero Lucía comenzó a enviar a su esposo con más frecuencia a visitar a sus padres, para que cuidara de ellos. Samuel, la vida es complicada. El futuro es impredecible, y nuestros padres ya están mayores, cada día con ellos es importante, le decía. Su esposo se sorprendía, pero entendía que su esposa tenía razón. Luego, su suegra falleció. Fue inesperado para todos y muy difícil de aceptar. Un poco más tarde, Samuel dijo: «Quiero agradecerte, Lucía, por sugerirme que deberíamos pasar más tiempo con mis padres.
Al menos pude prestarle más atención a mamá antes de que se fuera. No me agradezcas, cariño, todo está bien, respondió ella. A Lucía le hubiera gustado contarle a su esposo sobre su don, pero la experiencia de vida le decía que no debía hacerlo. El miedo a perder a su ser querido, y el posible malentendido de su parte detuvieron a Lucía, tanto ahora como en el futuro. Después de graduarse de la universidad, Lucía consiguió un trabajo en un hospital como doctora. Diagnosticaba a los pacientes de manera infalible, y ayudaba en situaciones difíciles en repetidas ocasiones. La fama de la doctora milagrosa se extendió rápidamente por el vecindario. A veces, Lucía veía visiones con pacientes complicados que aparecían en su consultorio al día siguiente. En esos casos, ella ya sabía exactamente quién y con qué enfermedad venía hacia ella. Su don se convirtió en un gran aliado en su trabajo. Aunque Lucía era realmente una profesional calificada y siempre verificaba sus visiones, con el tiempo se dio cuenta de que lo que veía nunca la había decepcionado. Pero la mujer continuó ocultando su don de todos, incluso de los más cercanos. Una vez, su madre le preguntó si seguía viendo imágenes como antes. Lucía dijo que las visiones habían terminado en la escuela, probablemente fue solo una casualidad. Luego, la mujer quedó embarazada y las imágenes desaparecieron. Incluso se sintió triste, ya que le ayudaban y se había acostumbrado a ellas. Pero en el 8º mes de embarazo, tuvo una visión que la dejó muy mal y asustada. Vio a su abuela Natalia. Lucía agarró el teléfono. «Abuelita, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?» «Querida, cálmate, estoy bien. ¿Por qué estás tan preocupada? No es bueno para ti». De repente ella se cayó bruscamente, porque se dio cuenta de que su nieta había visto algo. «Abuelita, solo extrañaba hablar contigo», trató de disimular Lucía. Se dio cuenta de que había cometido un error con esa llamada. Natalia era una mujer muy sabia y entendió todo de inmediato. «Así que mi hora ha llegado. Recuerda, querida, todo estará bien conmigo, pero tú tienes toda la vida por delante, y tu bebé en tu vientre es lo más importante en tu vida. No te preocupes por mí, te amo mucho, más que a nadie en el mundo. Y además, debes pasar tu don a tu nieta, es importante». La abuela colgó el teléfono, y Lucía lloró como nunca antes lo había hecho. Al día siguiente, Natalia ya no estaba. Lucía sufrió mucho por su partida. Fue la persona más querida y cercana en su vida. Después de un mes, dio a luz a un hijo y le dedicó todo su ser. Después de su permiso de maternidad, Lucía regresó al trabajo, y 2 años más tarde, le ofrecieron dirigir el departamento de terapia en una clínica privada con un salario muy bueno. Ella aceptó. En ese momento, su esposo, Samuel, también tenía un buen trabajo, y todo les iba muy bien. La vida pasaba volando. Lucía ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de que su hijo había crecido y estaba a punto de casarse. Después de la boda, él y su esposa se mudaron a vivir al apartamento de Natalia, que Lucía nunca pudo vender. Durante todo este tiempo, la mujer veía regularmente imágenes del futuro, a veces malas, a veces buenas. A menudo la salvaban, indicándole cómo actuar. A veces incluso lograba prevenir algún evento malo, pero eso no incluía la partida de las personas a otro mundo. Además de las visiones, Lucía también hablaba regularmente con su difunta abuela, quien continuaba apoyando y aconsejando a su nieta. Y hoy la mujer vio una imagen aterradora: su hijo y su nuera iban en coche y tenían un accidente. La nuera estaba en el 7º mes de embarazo. Lucía entendía que no podía permitir que eso sucediera. Podía perder tanto a su hijo como a su nieta en un solo día. Y aunque su abuela le advertía que no podía evitar tales eventos, Lucía decidió arriesgarse. Llamó a su hijo. «Hola, hoy necesito mucho tu ayuda. Deja lo que estás haciendo y ven a verme». «Mamá, no puedo, tenemos una cita con el médico hoy, ya se lo prometí a mi esposa», se negó el hijo. «Cambia la cita con el médico para otro día, no conduzcas hoy», insistió Lucía. «Escucha, no puedo explicarte todo, solo confía», suplicó ella. «Te creo, mami. Sé que no inventarías tonterías». «Está bien, ven en taxi, te espero». «Pronto estaré allí», aceptó el hijo. Lucía hizo lo imposible. Evitó esos eventos, sus hijos permanecieron vivos. Pero ella sabía que tendría que rendir cuentas por ese acto. Su abuela le había dicho varias veces que si quebraba esa regla, tendría que pagar después.
Lucía esperaba con horror el momento de pagar, pero el tiempo pasaba y nada sucedía. La nieta nació sana, en el momento previsto. Todos los miembros de la familia estaban sanos y vivos, pero Lucía no encontraba paz. Sentía que no duraría mucho y que algo malo debía suceder inevitablemente. Pero la mujer se equivocaba, nunca pasó nada. Esperaba el sueño en el que su abuela vendría a hablar con ella, para averiguar qué pasaría después, pero Natalia nunca apareció. Esta incertidumbre asustaba y agotaba mucho a Lucía, pero no podía hacer nada al respecto. Tenía que esperar visiones o un encuentro con su abuela. El tiempo pasaba. Su nieta, Maya, crecía, ya tenía 10 años. Desde aquel incidente, Lucía ya no había tenido ninguna visión, y su abuela no había aparecido en todo ese tiempo. Estaba segura de que todo esto estaba sucediendo, o más bien, no sucediendo, como castigo para ella. No extrañaba tanto las visiones como a su querida abuela. Hoy es el cumpleaños de Lucía. Es una respetada y distinguida doctora en ciencias médicas, la directora de su propia clínica. Para la ocasión, organizaron un restaurante con la invitación de numerosos amigos, colegas y miembros de la familia. En la celebración estarán todos aquellos que le son queridos, sin los cuales Lucía no puede imaginar su vida. Y la invitada más importante es su amada nieta, Maya. Lucía iba en el coche camino al trabajo cuando sonó el teléfono. Extendió la mano para cogerlo, y de repente tuvo una visión. Estaba acostada en una cama de hospital, con Maya sentada a su lado, tomándola de la mano. Lucía comprendió claramente que su tiempo había llegado, y se sintió incómoda. En la visión, Maya era exactamente como ahora. Así que esto es todo, el final, las lágrimas rodaban por su rostro. Este es el regalo que me dan en mi aniversario, pensó con tristeza. Pero no importa, he vivido mi vida con dignidad, no tengo nada de qué arrepentirme. Ella pasó un poco de tiempo en el trabajo, resolvió todos los asuntos urgentes y comenzó a prepararse para la celebración. Lucía había preparado de antemano un discurso que iba a pronunciar ante sus colegas y familiares, pero ahora ya no estaba segura de la elección de las palabras. Ahora, cuando le quedaba muy poco tiempo en este mundo, se dio cuenta de que lo más importante en la vida a menudo pasa desapercibido. Y la cumpleañera decidió que diría algo completamente diferente. Cuando la protagonista de la celebración apareció en el restaurante, los invitados ya la estaban esperando. Flores, cumplidos merecidos y sinceras felicitaciones resonaban por todas partes. Lucía disfrutaba del momento. Miraba a su alrededor y comprendía que, probablemente, los estaba viendo a todos por última vez. Pero ya no sentía dolor ni tristeza, al contrario, se regocijaba. Después de todo, a pocos se les permite ver a todos sus seres queridos en un mismo lugar en vísperas de su muerte. Si no puedes cambiar la situación, simplemente debes aceptarla y sacarle el máximo provecho, eso siempre le decía su abuela. La noche transcurrió maravillosamente, se dijeron muchas palabras hermosas y conmovedoras. Se escucharon palabras de agradecimiento de los estudiantes, de los pacientes curados, del querido esposo, del hijo y de la nuera. Incluso los padres asistieron al evento. Llegó el momento de la respuesta. Lucía tomó el micrófono. Queridos míos, familia, amigos, colegas. Había preparado un discurso, pero en el último momento decidí no pronunciarlo. Estoy agradecida a todos ustedes por estar en mi vida. A mis padres, a pesar de nuestra difícil relación, a mi esposo y su increíble paciencia, a mi amado hijo y a mi maravillosa nuera, a mis colegas, amigos, a todos aquellos con quienes he trabajado, me he relacionado, he sido amiga durante muchos años. Sin ustedes, nunca hubiera llegado a ser quien soy. Valoren cada día vivido, la vida es tan impredecible. Pero también quiero destacar a dos personas que son muy importantes para mí. Mi querida abuela, Natalia, quien ya no está hace muchos años. Te recuerdo todos los días de mi vida. Y mi rayo de sol, mi esperanza y mi continuación, mi nieta Maya. Lucía no terminó su discurso, comenzó a desvanecerse en el suelo. Los invitados corrieron desde todos los lados, alguien gritaba, llamen a una ambulancia. Pero entre los presentes había tantos médicos que parecía absurdo. Lucía fue llevada al hospital. Su esposo fue con ella en la ambulancia, mientras que su hijo con su nuera y su nieta tomaron un taxi. Después de largas horas de espera, el médico se acercó a ellos. Hemos hecho todo lo posible, pero le queda poco tiempo a ella, lo siento mucho.
Cada uno de ustedes tiene un par de minutos, no más. Pero la señora Lucía pide que Maya entre primero. La niña entró en la habitación, se sentó junto a su abuela y tomó su mano. Todo es como en mi visión, pensó Lucía. Pero el tiempo era poco y necesitaba decir todo. Maya, mi niña, escucha atentamente, no me interrumpas, tengo poco tiempo. Toda mi vida he tenido un don, veía lo que sucedería en el futuro y podía comunicarme con aquellos que ya habían partido hacia otro mundo. Y ahora te estoy transmitiendo este don. Debes decidir por ti misma cómo lo usarás. Puedes ayudar a las personas si quieres, pero prepárate para que no todos te crean. Algunas personas te odiarán y te considerarán una bruja. Así que ten cuidado, querida. Pero este don es muy valioso. Me ha ayudado muchas veces en la vida, y también te ayudará a ti. Lo más importante es aceptarlo y escuchar tu corazón. Tu corazón siempre te guiará hacia la decisión correcta. ¿Y si no quiero, abuelita?, preguntó la niña. No puedes evitarlo, mi niña. Debes aceptarlo. Es un don, y no se otorga a cualquiera. Siempre estaré contigo, te guiaré, te ayudaré. Te amo, querida, y siempre te amaré. La niña guardó silencio, mientras Lucía cerraba los ojos. Ella ya se dirigía hacia su querida abuelita.